presenta. El próximo eclipse total de sol para Guatemala será en el 2032. Es que expertos en física de Guatemala y el mundo observaron en conjunto con millones de personas el tan denominado y famoso eclipse solar. Con fuerte aglomeración de pacientes, autoridades del Hospital Roosevelt abren nuevamente la atención médica. Resultado de ingresos o servicios que pudieran estar alrededor de alta peligrosidad pudieran poner en peligro los sectores residenciales que existen alrededor del centro médico. Familiares de oficiales retirados rechazan posible traslado de reos al centro médico militar. Detalles esta mañana. Nosotros estamos a favor del respeto a la Constitución Política de la República. Buscar un mecanismo que permita y dé otra herramienta a los jueces para tener asideros. Totalmente estamos a favor de la pena de muerte. Diputados del Congreso en controversia por la discusión de poder aplicar la pena de muerte en Guatemala. Con más temas, exministro de Energía y Minas, Eric Archila, prófugo de la justicia, busca refugiarse de manera legal en Estados Unidos. En noticias del mundo, autoridades catalanas confirman la muerte de presunto autor material del atentado de Barcelona. Tribunal Constitucional da luz verde a la despenalización del aborto terapéutico. Esto en Chile, Sudamérica. Hablamos del deporte. Deportivo Petapa continúa con buen pie y se convierte en el único invicto del torneo del fútbol nacional. El británico Christopher Froome se convierte en el líder de la Vuelta Ciclística a España. En noticias del mundo del espectáculo, hablamos de Luis Miguel y sus cuentas que han sido embargadas debido a una demanda por despido injustificado. Tema que analizamos esta mañana, apoyo del ejército en las capturas. ¿Qué piensa usted al respecto? Se lo contamos con una propuesta que se discute en el Congreso de la República. Vea usted estas imágenes. Hombre que circulaba en moto distraído mirando la pantalla de su teléfono celular se salva a pesar de caer en un agujero en China. Esto es Viva la Noticia. Amigos, buenos días. Bienvenidos a Viva la Noticia. Arranca este programa este martes 22 de agosto del año 2017. Listos para empezar y hoy sin eclipse. ¿Cómo te va, Vero? Hoy sin eclipse. Muy bien, Ricardo. ¿Cómo muy amaneciste? bien. Más que feliz y contenta de haber podido, despertar y estar listos ya para presentarles toda la información. Bueno, pasó el eclipse finalmente, no se pudo observar mucho o parcialmente aquí en Guatemala, sí. El cielo estaba nublado. Ya vamos a comentarles y a mostrarles imágenes cómo se vivía en distintos lugares del mundo. Bueno, y teníamos la posibilidad, sí, de poder ver las diferentes formas en las que se presentaba. Entonces, así que en un ratito abordamos esto. Y empezamos con las noticias para los madrugadores, los que necesitan conocer, por ejemplo, qué está pasando con las temperaturas esta mañana muy tempranito. Esto nos indica el pronóstico. 17 grados centígrados en la meseta central, específicamente en la ciudad de Guatemala. Cielos parcialmente nublados. Recordemos que nos estamos acercando a estos días en donde podría ya intensificarse las lluvias. De hecho, desde ayer podíamos percibir lluvias en horas de la tarde y de la noche como era pronosticado. Así que a tener listo el paraguas porque las lluvias continúan. Bueno, esto es parte de la información entonces que tenemos a esta hora del día y básicamente lo que vamos a comenzar a repasar son algunos temas de las noticias del país.
Y esto tiene que ver con los hospitales, obviamente, guatemaltecos. Claro, recordemos que ayer les dábamos la noticia de cómo la consulta externa del Hospital Roosevelt abría nuevamente sus puertas luego del accidente terrible, de esta catástrofe que se daba la semana pasada. Y desde tempranas horas de este día sucedía entonces esto. Exactamente, una fuerte afluencia de pacientes se dejó percibir en el área de consulta externa del Hospital Roosevelt, la cual reanudó la atención médica a pacientes luego de lo que pasó la semana pasada. Había mucha expectativa sobre lo que podía pasar durante la jornada de ayer. Carlos Soto, director de este centro hospitalario, anunció que esta semana las operaciones del hospital serían normalizadas. Además, se logró instalar una clínica móvil por parte de los bomberos municipales para dar atención médica a los pacientes. Por su parte, en el área del Hospital General San Juan de Dios continúa con alta demanda de atención en la consulta externa, pese a que el Hospital Roosevelt reanudó también sus servicios ayer. La entrada de la consulta externa del Hospital General San Juan de Dios mantuvo, ayer lunes, gran demanda de pacientes que buscaban los servicios de salud, puesto que muchas personas adujeron que no sentían seguridad de ser atendidos en el Hospital Roosevelt, obviamente por la irregularidad de servicios que se ha mantenido, y no podemos dejar de mencionar la tragedia de la semana pasada. Bueno, se espera que conforme pasen los días, las actividades en dicho centro hospitalario vuelvan a la normalidad en la atención médica. Para hoy se ha anunciado que las actividades en ambos hospitales será normal. Pero ¿qué pasa en otro de los más importantes? Hablamos también de que a pesar de que se abría la consulta en el Roosevelt, estaba saturado también el San Juan de Dios, que ya tiene nueva autoridad. Esto era justamente lo que sucedía ayer. El Ministerio de Salud oficializaba el nombramiento del médico Luis Eduardo Hernández Polanco como nuevo director del Hospital General San Juan de Dios. Cabe señalar que en el Hospital San Juan de Dios, además de manejar una gran cantidad de pacientes, está ubicado como uno de los pilares del sistema de salud, porque es un hospital de referencia nacional donde asisten miles de personas del interior del país. Y es que en junio pasado renunció a la dirección del centro Juan Antonio Villeda, quien también fungió como asesor del ministerio durante el gobierno de Otto Pérez Molina y Roxana Valdet. El Ministerio de Salud dijo que Hernández es un médico y cirujano de 47 años que egresó de la Estatal Universidad de San Carlos y que trabajó como gerente en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. El nuevo director fue seleccionado por su experiencia en liderazgo, en administración hospitalaria, manejo de conflictos, gerencia y sensibilidad humana, según las autoridades del ministerio. Durante el fin de semana, el Hospital General San Juan de Dios colapsó debido a que el Hospital Roosevelt suspendió la atención de pacientes después del ataque armado que se registró el miércoles último, que dejó 7 muertos y 11 heridos. Nuevas autoridades en el San Juan de Dios. Cambio en el ángulo de la información, tema que se está discutiendo, que está generando reacciones también y algunas opiniones encontradas dentro del Congreso de la República. Hablamos de una nueva iniciativa de ley presentada por la bancada Todos, que busca que se reforme el decreto 40-2000 de la Ley de Apoyo a las Fuerzas de Seguridad Civil para ceder nuevas potestades al Ejército de Guatemala. Según los diputados, la creación de la iniciativa de ley que reformaría la existente se sustenta en el clamor de algunos alcaldes que han solicitado que el Ejército colabore plenamente con la seguridad ciudadana. Los legisladores argumentan que en el artículo 244 de la Constitución Política de la República de Guatemala se establece que dentro de las atribuciones del Ejército está mantener la paz y la seguridad interior y exterior. En base a ese respaldo constitucional se busca legislar de manera urgente la obligación que tiene el Ejército de apoyar a las fuerzas de seguridad civil. La iniciativa fue presentada por el diputado Juan Ramón Lau. Contempla que el Ejército tenga la potestad de aprehensión de personas siempre y cuando sean encontradas delinquiendo, y después de capturados deben ponerse a disposición, de la PNC. Según la iniciativa, se reforma el artículo 2 de la ley que incluye las nuevas potestades al Ejército y quedaría de la siguiente manera: aprender a las personas en los casos de flagrante delito y ponerlas a disposición inmediatamente de las autoridades competentes por medio de la Policía Nacional Civil. Bueno, además la ley obligaría a que se capacite a los elementos del Ejército en temas de seguridad ciudadana, derechos humanos, derechos constitucionales, procedimientos legales y leyes aplicables. Esto es lo que dice la información y en instantes vamos a platicar entonces con el diputado para que nos pueda dar la información entonces sobre el tema. Y vamos a hablar también del eclipse, porque ayer fue la noticia, obviamente, era la noticia de color, la noticia característica de cómo se iba a ver sobre todo en Estados Unidos, y esto fue un fenómeno que se pudo apreciar en todo el mundo. Durante más de 90 minutos y millones de personas admiraron ayer lunes el eclipse total de sol. Fíjese usted, el primero en verse en Estados Unidos en los últimos 99 años. Le contamos que el sol reapareció detrás de la luna en Charleston, Carolina del Sur, en el sureste del país. Fue la última etapa del eclipse antes de desaparecer
del continente americano. A eso de las 17 horas, el astro luminoso había comenzado a quedar oculto tras la luna en Oregon, estamos hablando en el noroeste de Estados Unidos. El principio del fenómeno fue recibido con aplausos y gritos de algarabía de miles de espectadores. En todos los rincones del país, Estados Unidos, incluso en los que el eclipse solo percibió de forma parcial, telescopios, cámaras de foto estuvieron omnipresentes. También ocurrió en Guatemala, donde muchos aficionados buscaban filtros y lentes especiales para apreciar de forma parcial este fenómeno. ¿Qué sucedía en Washington? El presidente Donald Trump observó el fenómeno con su esposa Melania desde el balcón Truman de la Casa Blanca. Durante un instante él levantó la mirada hacia el cielo sin lentes antes de que uno de sus asistentes le pidiera enfáticamente que no lo hiciera. Efectivamente, el eclipse de sol dejó a oscuras a los espectadores durante poco más de 2 minutos. Fue visible, para contarles, en una franja de 113 kilómetros de ancho para convertirse en el primero en atravesar el continente americano de costa a costa desde 1918. Ahí oscuridad total se observaba entonces en algunos puntos de Estados Unidos. Estamos hablando de 12 millones de personas que viven en este, corredor privilegiado. Estuvieron en primera fila para observar este espectáculo. Los acompañaron millones de turistas y aficionados que se acercaron multitudinariamente a esta región. En Carolina del Sur la gente tenía miedo durante largo rato que las nubes fueran a aguarles la fiesta literalmente, y los visitantes rogaban que se mejorara el tiempo, y así fue, porque pudieron observar este espectáculo natural. Usted lo ve en las imágenes. Finalmente la suerte y el cielo estuvieron de su lado, y en Charleston, en donde desde temprano miles de personas se dirigían hacia la costa para encontrar un buen punto de observación, los espectadores pudieron ser entonces ya los últimos testigos de este lindo fenómeno que se daba ayer. 5 de la mañana con 56 minutos, cambiamos el ángulo de la noticia y tenemos que hablar de lo que ocurre en Barcelona y esta realidad que en cierta forma se está viviendo en toda España, con este temor de lo que ocurrió, por supuesto, y lo que dejó como saldo varias personas muertas y muchos heridos que se están recuperando en Barcelona. El presunto autor de este atentado fue abatido ayer, según confirmaron las autoridades catalanas. El marroquí Younes Abouyaquoub, de 22 años, fue visto por 2 policías que pasaban por una estación de tren. Al ser confrontado, se abrió la chaqueta y mostró primero el cinturón con lo que parecían ser explosivos, y gritó inmediatamente: "Alá es grande". Sin embargo, el comisario jefe de la policía catalana señaló que no llevaba carga explosiva. En ese momento han hecho uso de las armas de fuego y abatieron a esta persona, que resultó muerta. Con el fallecimiento, la policía dio por desarticulada la célula detrás del doble ataque que dejó 15 muertos y más de 120 heridos en España. De sus otros 11 integrantes, 4 fueron detenidos, 5 abatidos por la policía en Cambrils y 2 más fallecieron en una, deflagración el miércoles en la vivienda de Alcanar, en donde se cree que preparaban atentados de mayor impacto. ¿Cómo están las calles a esta hora? Para los que están a punto de salir, hay algunos problemas de congestionamiento. Ya nos enlazamos con Dalia Santos en instantes, pero vemos qué está pasando en carretera El Salvador a la altura del kilómetro 9, donde el tránsito está fluyendo. Mañana nublada, algo de bruma, así que a circular con absoluta precaución para los que salen de casa a esta hora precisa. 5:56, calzada Roosevelt, la compartimos también y podemos ver que sí hay aglomeración de vehículos, pero está avanzando con normalidad. Usted la puede utilizar a esta hora de la mañana. Otro punto importante, hablamos de la calle Martí, que ahí la tiene en pantalla. Lo estamos observando, fluyendo el tránsito en instantes. Nada más se habilita el reversible en esta calle muy transitada de nuestro país. La Roosevelt, como siempre, que es el punto de referencia y que nos va marcando cómo pueden estar las condiciones si el tránsito está normal y no ha ocurrido ningún accidente. Y aquí terminamos. Con el Boulevard Rafael Andívar, para que usted vea realmente que es una vía que perfectamente puede utilizar a esta hora de la mañana. Bueno, atención Villanueva, hay algunos cambios en los horarios de los reversibles, así que atención, preste a estas gráficas que van a aparecer en pantalla, que nos van mostrando, por supuesto, cuáles son estos cambios. Ruta al Pacífico, el carril reversible que inicia en el kilómetro 14 y enfila hacia la cuesta de Villalobos, inicia a las 4:30 de la mañana y termina a las 6:15 durante su primera fase. En la segunda fase inicia a las 6:45 y concluye a las 7:20. Ciudad Real, el carril reversible para los automovilistas que transitan de Villahermosa hacia la avenida Petapa estarán disponibles desde las 5:15 de la mañana hasta las 5:35. La segunda fase inicia a las 6 y finalizará a las 6:20. Y por último, entre las 6:40 hasta las 7:20 de la mañana. ¿Qué pasa en el Búcaro y Mezquital? La ampliación de los horarios también incluirá el Búcaro y Mezquital, donde se va a iniciar a las 5:40 y finaliza a las 6:20.
6 de la mañana. La segunda fase será entre las 6:20 y las 6:40, mientras que la tercera va a ocurrir entre las 7:40 y las 8 de la mañana. Un minuto para las 6 de la mañana y saludamos a Dalia Santos. ¿Cómo estás, Dalia? Bienvenida a Viva la Noticia para contarnos qué está pasando con el tránsito esta mañana. Cuando ocurren estos incidentes, obviamente hay que informar a la gente que está por salir de casa. Te escuchamos, buen día, bienvenida. Gracias, Ricardo. Un saludo, Verónica. Tal vez haya un poco de dificultad para poderme escuchar. Me encuentro ubicada a la altura del kilómetro 12 de la ruta al Pacífico, esto en el lugar conocido como la Villalobos. En este lugar, pues lamentablemente se registra un hecho de tránsito, donde se ve involucrado nuevamente un vehículo de transporte pesado. Se tiene conocimiento que este hecho de tránsito se registró a la 1 de la madrugada con 35 minutos. Los agentes de la Policía Municipal de Tránsito de Villanueva recibieron una alerta vía telefónica, confirmando un tráiler volcado. Se observó un escenario complicado, diésel derramado, más de 15 separadores viales dispersos sobre la cinta asfáltica y un tráiler con un furgón que hasta el momento se ignora qué era lo que trasladaba, ya que el piloto fue trasladado en estado delicado a un centro asistencial, pero se tiene conocimiento que ya en este momento este tráiler está siendo dejado exactamente en la salida del SENMA, está siendo ubicado en un punto donde no genera obstáculo. Fueron 6 grúas las que trabajaron para poderlo retirar de la vía pública y, como menciono, los agentes trabajaron desde muy temprana hora para poder limpiar ese diésel derramado sobre la cinta asfáltica que dejó este tráiler volcado. Se ha liberado totalmente el paso en la Villalobos hacia la ciudad capital. Usuarios han reportado que la fila de vehículos está ya llegando cerca del municipio de Amatitlán. Esto nos da un panorama de aproximadamente 35 kilómetros de tránsito acumulado hacia la ciudad capital. No se estarán habilitando los reversibles que ustedes mencionaban hace unos minutos, derivado de que también hay un tráiler que también queda empotrado con sentido hacia el sur de la ciudad capital, por lo tanto se está trabajando en poderlo retirar, pero no se habilitará reversible. Lo que se ha podido observar en la ruta al Pacífico, en la Villalobos, es que se moviliza una gran cantidad de tráilers hacia la ciudad capital. Son vehículos de transporte pesado que se quedaron parados cuando fue este hecho de tránsito a la 1:30 de la mañana, y en este momento se hizo la coordinación para que la PMT Ciudad de Guatemala no los sancione y los pueda recibir en la capital, y eso también pues es vulnerable a que pueda sufrir alguna falla mecánica o que pueda dar otro incidente vial. Así que recomendamos precaución, y como les menciono, también Búcaro, Mezquital y Ciudad Real están totalmente colapsados. Son las únicas 2 vías alternas, ya que Boca del Monte presenta el socavamiento y miles de guatemaltecos han preferido no transitar sobre este sector de alto riesgo. Así que es lo que está sucediendo, compañeros. Cualquier situación, más adelante estaré enviándoles, por supuesto, fotografías, y estaremos haciendo contacto con Julio de León para enviarles un reporte desde el lugar donde se da ese hecho de tránsito. Te esperamos, Dalia. Entonces, accidente en la Cuesta de Villalobos. Atención con la información, es lo que estamos reportando a esta hora de la mañana, pero hay más noticias que compartir, y esto tiene que ver con la canasta básica y los precios. Más noticias de última hora. Así es, Ricardo, cuando son las 6 de la mañana con 1 minuto hablamos de este tema, específicamente de un producto, bueno, más que importante, el aumento en el precio de la carne. Tenemos información porque la Gremial de Expendedores de Carne confirmó un nuevo incremento al precio de este producto y exige controlar fronteras para evitar que ganado de contrabando siga encareciendo la carne. De acuerdo a declaraciones de la Gremial de Expendedores de Carne, la falta de atención por parte de las autoridades a sus voces de alerta hace insostenible el precio anterior de este producto. Por ello, se ha señalado que el precio de res se ha incrementado 3 quetzales. Sin embargo, decidieron trasladar 2 quetzales de ese costo al consumidor final y absorber de momento 1 quetzal de este incremento los expendedores. Además, se ha señalado que no hay desabastecimiento, solamente un incremento en el precio de 2 quetzales por libra. Es así entonces como informa la Gremial de Expendedores de Carne de Res. Bueno, y atención, porque esta información la vamos a ampliar en instantes en nuestro segmento económico, pero como cada mañana nos vamos rápidamente a las calles. La historia del día. Adelante. Y te saludamos, Alberto Cardona, bienvenido a Viva la Noticia para saber qué está pasando en las calles de Guatemala. Buenos días, Alberto, adelante. Bienvenido. Ricardo, Vero, compañeros en el estudio central, muy buenos días. Les puedo comentar que la situación
que siguen viviendo los médicos, enfermeras en el Hospital Roosevelt cada día es de más preocupación, ya que se ha comentado por parte de las propias autoridades de dicho centro hospitalario que los protocolos de seguridad internos son los que muchas veces fallan al momento del traslado de algunos reclusos, y también estos protocolos de seguridad han generado que en los últimos meses algunos pacientes pues se den la tarea de retirarse de dicho centro hospitalario porque han comentado que ya no aguantan más no recibir el medicamento necesario. Un claro ejemplo fue el captado ayer por mi compañero en cámara Alex Mendoza, cuando él con su lente, con su cámara, puede observar y capturar estas imágenes que ustedes observarán, cómo un paciente se retira desde el tercer nivel saliendo descalzo, con pantalón de dormir y asimismo una bata de dicho centro hospitalario. Se giró la voz de alerta para que este paciente pues fuera capturado. Él ingresó el día sábado y acá les presentamos pues parte de esta historia donde un paciente viola los protocolos de seguridad, se retira muy normal de dicho centro hospitalario. Los protocolos de seguridad del Hospital Roosevelt han sido de las principales quejas que han denunciado los médicos, afirmando que muchas veces los pacientes escapan de sus cuartos de encamamiento. Un claro ejemplo quedó evidenciado en el lente de Guatevisión, donde se pudo grabar el momento que este paciente sale muy tranquilo del tercer nivel del Hospital Roosevelt, caminando tranquilo por el área de parqueo. Una paciente que ingresaba a la consulta externa fue la que giró la voz de alerta a las autoridades de seguridad privada que lo detuvieron. El paciente se quería escapar con pantalón de dormir, una pequeña bata y sin zapatos. Durante el año se han escapado más de 10 pacientes que han preferido retirarse por la falta de medicamentos. Muchas gracias, Alberto, entonces, por esta información. Bueno, y ayer, como comentábamos, ya hace instante mostramos en imágenes, Alberto, una cantidad realmente de personas que llegaron y que prácticamente llenaron las posibilidades de atención en el Roosevelt, pero lo mismo se da en el San Juan de Dios, es decir, están trabajando y con una gran cantidad de personas con demandas. Así es, Ricardo, ayer se registró pues una gran cantidad de personas que ingresaban a las diferentes consultas, a la consulta externa, al área de emergencia para ser atendidos, ya que los médicos habían de nuevo dado a conocer a la población guatemalteca que estarían abriendo de nuevo sus puertas de estas consultas para atender a esta gran cantidad de personas. Pero hace pocos momentos, aproximadamente 3 minutos, hemos recibido un mensaje de texto por parte de un médico que nos informa de esta manera: Alberto, buenos días, te informamos que el día de hoy se suspende la consulta externa nuevamente del Hospital Roosevelt, ya que ayer no pudimos llegar a un acuerdo con la ministra de Salud en una reunión que se realizó a puerta cerrada en el ministerio. Ella no quiere garantizar absolutamente nada en cuanto al tema de seguridad. Este es un mensaje de texto que nos acaban de enviar un médico de dicho centro hospitalario, donde está informando que nuevamente, por la falta de algún tipo de solución que les brindara la ministra de Salud Pública y Asistencia Social, esta mañana de nuevo se estará cerrando la consulta externa porque la ministra de Salud no les garantizó ningún tema de seguridad, algunos protocolos de seguridad que los médicos están solicitando para que ya no se trasladen a reclusos, específicamente a las emergencias y también a las consultas externas. Nosotros nos estaremos movilizando en unos 2 a 3 minutos acá a la consulta externa para verificar este mensaje de texto que hemos recibido, donde los médicos están comentando que de nuevo estarán cerrando la consulta externa por no llegar a un acuerdo con la ministra de Salud Pública y Asistencia Social, que ayer se reunió con algunos médicos a puerta cerrada, donde no permitieron el ingreso de los medios de comunicación. Con esta información, imágenes de mi compañero en cámara Alex Mendoza, yo regreso con ustedes, compañeros, de nuevo, buenos días.
Bueno, muchas gracias por la información. Alberto Cardona, entonces, informándonos desde las calles lo que está pasando esta mañana y vamos a darle seguimiento a esta noticia, por supuesto. Así es, 6 de la mañana con 8 minutos. Tenemos más información para ustedes. La pregunta del día que hacíamos esta mañana y que está vinculada a esta situación, entonces, que están planteando, donde los militares podrían, si encuentran a alguna persona delinquiendo, capturarla, aunque la deben remitir luego a la Policía Nacional Civil. ¿Qué piensa usted al respecto? ¿Está de acuerdo o no con que el ejército pueda apoyar entonces con la seguridad ciudadana y realice los arrestos? ¿Sí o no? Son las opciones que usted tiene con el hashtag BLN Apoyo Ejército. Puede opinar en Twitter y recuerde también que nuestra pregunta se encuentra en Facebook para tener una opinión un poco más compleja. Bueno, seguimos compartiendo la mañana, 6:09 minutos, 17 la temperatura actual, pero Lorraine tiene toda la información del clima como siempre. ¿Qué va a pasar en las diferentes regiones de Guatemala, Lorraine? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Lorraine? Buenos días, compañeros. Muy bien, iniciando una nueva jornada. El poquitito que Traté nos de toca aquí ver en unas Guatemala, fotografías por ahí, pero sí vi el cielo que estaba un poquito oscuro. Bueno, y iniciamos también con muchísima información con respecto al eclipse, pero también las condiciones climáticas. Muchísimas gracias. Se ilumina el cielo. Adelante. Con esos mensajes más. Muchísimas gracias. Bueno, sí, tenemos información que compartir con todos ustedes. 17 grados centígrados es la temperatura actual con la que amanece específicamente la ciudad capital y posibilidades de lluvia que se vuelven a incrementar a un 80%. El día de ayer se presenciaban lluvias en el noroccidente de Guatemala, por lo tanto, para el resto de la jornada, Izabal, Zacapa y Alta Verapaz van a permanecer con posibilidades bastante altas de lluvia para que usted lo tome en consideración y el resto de la semana también. Los primeros rayos de sol empezaban a salir a partir de las 5 de la mañana con 47 minutos. Se estaría ocultando el sol a partir de las 6 de la tarde con 21 minutos. Tenemos información también acerca de la fase lunar. Para hoy, una luna nueva con una iluminación del 0.21%. Para hoy hay muchísima más dificultad de poder observar la luna, todo esto porque se encuentra entre la Tierra y el Sol. Vamos a ver también información acerca de la recomendación del día y es para turistas y personas que viven aledañas al volcán de fuego. Desde el fin de semana se han estado presenciando columnas de ceniza que llegan hasta los 6.000 metros de altura sobre el nivel del mar. Por lo tanto, se les recomienda a todas las personas que tengan especial precaución y que estén al pendiente de las recomendaciones también por parte de las autoridades. Lo mejor es para personas turistas, pues que no se acerquen al menos el resto de estos días, porque sí se mantiene en constante actividad este coloso. Gracias, Lorraine. Volvemos en instante contigo porque vamos a tener que ampliar más sobre lo que está pasando con el clima. Tenemos más información para compartir con ustedes. Mientras tanto, son las 6 de la mañana con 10 minutos y les presentamos las noticias. Hay más. Que ver con las temperaturas y también con las lluvias, con lo que está ocurriendo en el país, para comentarles que el INSIBUME advierte, entre otras cosas, que para hoy se tendrá el paso de una onda del este, por lo que se espera que se intensifiquen las lluvias. Atención con la información, tal como sucedió ayer en horas de la tarde y noche en algunos departamentos y municipios de Guatemala, donde causó ciertas inundaciones y problemas de tránsito. Para los departamentos de Izabal y Petén se esperan lluvias de moderadas e intensas. Para la meseta central de Guatemala se esperan lluvias moderadas durante la tarde y noche. Las autoridades recomiendan estar atentos a la temporada lluviosa en esta segunda fase de invierno. Atención entonces, porque vienen las temperaturas con estos indicadores para esta semana que está comenzando. Es martes, así que todavía nos quedan varios días por delante y se habla ya de esta segunda fase del invierno. Terminó la famosa canícula. 6 de la mañana con 11 minutos, comenzamos ya con las noticias nacionales. Bueno, comenzamos entonces con Prensa Libre y esta portada que aparece a continuación en su pantalla. Prensa Libre presenta. Bueno, aparece ya la portada de Prensa Libre, aquí la estamos observando entonces con algunos temas importantes. Esto tiene que ver con leyes que se están discutiendo en el Congreso de la República. Se analiza ley para inversión privada en carreteras, señalan a diputado por actos deshonestos en parqueo, abaten a terrorista en Barcelona y vecinos de Sacoj erigen su propio fuente y además la foto central, la del eclipse de la jornada de ayer. 6 de la mañana con 12 minutos, rápidamente nos vamos al interior de Prensa Libre y es el Congreso de la República el que nuevamente tiene noticias y no son nada buenas, específicamente para uno de sus representantes. Estamos hablando de cómo se señala a un diputado por acto deshonesto. Seguridad del parqueo que usa el Congreso emite informe en contra del diputado Reyes y alude a otro caso que involucra al legislador Yash. Una noticia más que aparece ya y la estamos viendo en pantalla y es que admiración total despertó el eclipse. Acá tenemos la fotografía entonces, como usted está observando, de las distintas fases de este fenómeno y también desde la azotea de Prensa Libre se colocaron telescopios y cámaras fotográficas para darle, a pesar de las nubes, seguimiento a este fenómeno.
Bueno, hemos estado hablando en estos minutos de la situación hospitalaria de nuestro país y vamos a referirnos nuevamente al Hospital General San Juan de Dios, tal y como lo dice la noticia. Denuncian hilos de sutura defectuoso. Falla por mala calidad en insumo quirúrgico afecta a pacientes del Hospital General San Juan de Dios. Toda la noticia en el interior de Prensa Libre. Han pasado ya 14 minutos de las 6 de la mañana. Recuerde que arrancamos muy puntuales a las 5:45 con toda la información. Le presentábamos portadas nacionales, pero tenemos que ver lo que sucede en el mundo. ¿Qué está ocurriendo esta mañana? Y saludamos a Crista García, que está lista. Hola, Crista, buen día. Muy buenos días, Bienvenida. feliz martes para ustedes. Aquí disfrutando también de las imágenes hermosas del eclipse. Así es. Y bueno, que aquí no pudo ser visto, pero también aprovechamos esas imágenes. Vamos con lo que ocurría en el mundo y las portadas. Las portadas del mundo también están dedicadas precisamente a estas imágenes del eclipse. Sin duda alguna fue un hecho que concierne a todos en el mundo en general y aprovechaban a poner las fotografías en las portadas. Allí estamos viendo la de Venezuela. Mire usted, 3 imágenes diferentes de cómo es que se vivía entonces este eclipse y el sol, que ofrecía un espectáculo mundial. Allí están pues obviamente plasmadas las fotografías en el Universal de Venezuela. Nos vamos al USA Today esta mañana, que titula obviamente también la fotografía central del eclipse, y hablan de Trump, que revierte su posición sobre Afganistán. Por unas pocas horas, la magia cósmica es lo que alivia los problemas de América. Y allí vemos una de las cosas más increíbles que he visto, dice, llorar a sus hijos viendo el eclipse. Allí estamos viendo la portada del USA Today y las declaraciones del presidente, el mandatario de los Estados Unidos. Una portada más que será la centroamericana, y el diario de hoy también con portada del espectáculo estelar, dice, y entre otra información hablan de los diputados que investigan las llegadas del jet venezolano. Los legisladores aéreos sospechan que este avión pudo traer ilícitos desde ese país. Estaremos dando un recorrido completo por noticias del mundo. Mientras tanto, esta es la portada del mundo más importante. Muchas gracias, Crista. Es la información que surge esta mañana y por supuesto que tenemos que hablar de lo que ocurre en las calles. Ya recién nos contaba lo que está pasando en la Cuesta Villalobos, pero hay más información esta mañana para ustedes. Le damos los buenos días a Pablo Morales, que ya se encuentra en el estudio para brindarnos todos los datos. Pablo, buen día, bienvenido. Te escuchamos. Gracias, muy buenos días. En nombre de la Municipalidad de Misco, pues efectivamente un día con bastante complicaciones en cuanto al tránsito vehicular. La situación en la Aguilar Batres, en la Cuesta Villalobos, con el tráiler que a eso de las 2 de la mañana pues se colisionó, hace de que tengamos repercusiones no solo en el área de Villanueva, sino que también en el área de Misco. Prácticamente tenemos bastante saturado el área ya de la calzada Roosevelt, bajando la ruta interamericana. Primero, pues también muchas personas utilizan esta vía, al igual que San Cristóbal, como una ruta alterna a la Villalobos y sobre todo a la Aguilar Batres. También en el kilómetro 15.5, donde estamos viendo ahorita la cámara, a la altura del Molino de las Flores, había un accidente de tránsito. Ya fueron removidos los 3 vehículos, solo daños materiales, pero en algún momento pues dejaron bastante lentitud en cuanto al tránsito vehicular. Ya, repito, fue movilizado y esperamos que con ello empecemos a tener una mejor movilidad. Al momento es un solo bloque bajando desde el área del kilómetro 22.5 aproximadamente hasta más o menos el Trébol, donde ya se disipa bastante el tránsito vehicular. Es un solo bloque pasando toda la calzada Roosevelt, tanto la jurisdicción de Misco y la jurisdicción de Guatemala, bastante saturado, y podemos ver la cámara de ingreso a San Cristóbal bastante detenido, lo que va bajando prácticamente a vuelta de rueda, y lo que entra a San Cristóbal pues aún bastante libre, pero sí ya es un solo bloque más o menos desde la Sexta Avenida, ya a la altura del kilómetro 21, 23 y 24, pues ya empieza a liberarse bastante el tránsito vehicular en descenso. No tenemos mayor complicación, tanto subiendo hacia occidente, hacia San Lucas, como lo que sube, como lo que baja hacia la ciudad proveniente de este municipio. Acá tenemos esta otra cámara en la 10ª Avenida Mateo Flores, bastante fluido el tránsito vehicular. Se va a ir saturando después de las 6:30, 6:45, a eso de las 7:15. Esperamos pues que sea el punto con mayor conflictividad en el área de la Mateo Flores o Doroteo Guamuch. En esta otra cámara podemos ver la entrada y salida al casco urbano de Misco. La ruta interamericana siempre va bastante lento, sobre todo con dirección hacia Tinco, lo que ingresa hacia el casco urbano sin mayor complicaciones, y lo que sale también tenemos un poco congestionado el segundo puente de la salida del casco de Misco, derivado de que no tenemos mucho espacio para podernos incorporar en cuanto al tránsito vehicular, que va bastante lento
a esta altura. Acá podemos ver también en las Doraldinas cómo está bastante lento en el Surqué, siempre hacia el área de Misco. Ya habíamos removido el accidente en el kilómetro 15.5 y con ello esperamos que se mejore la movilidad vehicular. Este es el panorama en cuanto al tránsito vehicular. Recuerde, San Cristóbal está bastante saturado, tanto Boulevard Sur y el área de las Charcas, porque muchas personas utilizan para entrar y salir de la ciudad buscando una ruta alterna al accidente de Villalobos. El accidente ya fue movilizado del tráiler después de que varias grúas llegaron a trabajar. Los compañeros de Villanueva han estado trabajando desde la madrugada y esperamos que con ello empiece a mejorar también el área de San Cristóbal. En otros puntos como el Naranjo aún persiste el tránsito lento debido a que también está el periférico bastante saturado y tenemos demasiado transporte pesado aún rezagado en estos sectores. Esta es la información, continuamos con más de Viva la Noticia. Bueno, y comenzamos con información relevante a esta hora de la mañana. Fueron 3 jornadas que iniciaron el sábado. Ustedes recordarán con las elecciones, por supuesto, de las autoridades en la San Carlos, y la planilla 2 presidida por Leilina García se reporta como la ganadora preliminarmente de las elecciones para la Asociación de Estudiantes Universitarios AEU en el proceso democrático que, bueno, después de 7 años concluye. Giancarlo Pacetti, miembro del Consejo Electoral Estudiantil Universitario, dijo que el evento transcurrió sin actos fuera del orden y con una importante participación de estudiantes y observadores. El Consejo informaba que posiblemente el jueves o viernes de esta semana habrá datos oficiales para dar con paz de espera las planillas que buscan hacer impugnaciones. El proceso para llevar a cabo las elecciones en la AEU comenzó en octubre del año 2016 en el seno del Consejo Superior Universitario, donde los representantes de los estudiantes presionaron y presentaron recursos legales para dejar sin efecto el pacto que tenía la comisión. Esto es lo que pasaba entonces con estas elecciones. Se ha dado y que todo se ha dado en total paz y tranquilidad. Quisiéramos también decirles que estamos seguros de que este proceso ha sido totalmente limpio y que la democracia ha reinado. AEU de nuevo es nuestra, señores. Bueno, ahí tiene usted entonces lo que sucedía ayer en esta elección. Habrá que esperar a ver qué pasa, pero señoras y señores, comenzamos hablando del fenómeno del que ayer por lo menos buena parte de la gente en las redes sociales, fotos, bromas que surgieron. Yo le envié una. Los diferentes, no, sí, me encantó mucho. En realidad me la enviaron a mí, ¿verdad? Pero yo sé, me imaginé. Yo la envié sobre el eclipse, no era yo, quiero asegurar. Quiero dejar claro que el de la broma no era yo, eso ¿verdad? espero, Ricardo, eso bueno, espero. vamos a ver entonces qué pasó ayer con el eclipse. Contanos, Vero. Vamos a ver entonces, porque sí, señoras y señores, luego de un siglo de espera, un eclipse total de sol oscureció la costa oeste de los Estados Unidos. Esto para luego desplazarse paulatinamente hacia el este ante los ojos de millones de espectadores. A continuación le vamos a presentar a todos ustedes los detalles de este evento que llamó la atención de grandes y pequeños alrededor del mundo. El fenómeno comenzó a ser perceptible a las 9:05 locales de lunes en Oregón, al noreste del país. Miles de personas gritaron y aplaudieron maravilladas cuando la luna se alineó perfectamente frente al sol sobre la ciudad de Madras, el punto más privilegiado donde el cielo se oscureció por espacio de 2 minutos y 4 segundos. El espectáculo natural fue visible de costa a costa del país en un recorrido de unos 90 minutos de noroeste a sureste que terminó sobre Charleston, en Carolina del Sur, a las 14:48 horas locales. Al menos 12 millones de personas que viven en una franja de 113 kilómetros de ancho en 14 de los 50 estados del país fueron testigos del evento, reunidos en observatorios astronómicos y espacios al aire libre. Algunas regiones del norte de México y su capital también pudieron presenciar un eclipse parcial. El próximo eclipse total de sol se producirá en abril de 2024.
Bueno, habrá que esperar entonces, sí. ¿verdad? Para el próximo. Algunos, y no muchos años para Guatemala, que acá en el 2023 vamos a tener la posibilidad de observar otro parecido. Y le vamos a contar que cientos de guatemaltecos de todas las edades se reunían en el Museo Miraflores para poder observar al aire libre el eclipse solar a pesar de las nubes. Destaquemos que el país, como decíamos, se vio parcialmente, pero no fue una limitación para poder observar este fenómeno astronómico. También muchísimas personas, convocatorias a través de redes, algunos lo hacían desde los techos de su casa, desde la azotea, obviamente con las precauciones necesarias, pero en el museo justamente es donde se reunía la mayor cantidad de personas listas y dispuestas a ver el fenómeno. Mujeres, niños y jóvenes acudieron al Museo de Miraflores para presenciar el eclipse solar. Los expertos de la Asociación Guatemalteca de Astronomía colocaron telescopios con filtros especiales para que los visitantes pudieran observar este fenómeno que tuvo la atención mundial. Este proyecto es básicamente lo mismo que está haciendo la NASA en su proyecto de Radio Jove. Es a nivel mundial y Guatemala pues está participando en esta medición del eclipse. En el lugar, la Asociación Guatemalteca de Astronomía colocó un puesto de información especial para que los interesados conozcan más sobre el eclipse, asimismo de las recomendaciones que deberían tomar para no dañar la vista. En este museo los guatemaltecos pudieron compartir con sus familiares e incluso pudieron disfrutar de alimentos que fueron proporcionados por camiones de comida rápida. El próximo eclipse total se verá en el 2019 en Sudamérica y en el 2022 se verá nuevamente en Guatemala, pero será parcial. Bueno, ahí está. Y hay explicaciones también que hay que dar de los expertos en relación al tema, ¿no? Sobre todo para ver cuándo tendremos la posibilidad de tener uno de estos eclipses acá en Guatemala. Y tenemos que hablar, sí, de Eddie Sánchez, director del INSIBUME y experto en física, que observaron el eclipse parcial de sol en nuestro país. A su vez, todos ellos señalaron que será hasta el año 2032 cuando se registre otro eclipse similar al que ocurría, usted recordará, en el mes de julio de 1991 en Guatemala. La interposición de la Luna frente al Sol se observó aproximadamente el 25% de las 3 fases del eclipse parcial. Una de aproximación donde el disco toca por primera vez, aparentemente por supuesto, el disco de la Luna toca por primera vez el disco del Sol y eso ocurrió a las 11:35. Luego sigue el disco de la Luna pasando frente al Sol hasta llegar al máximo que ocurrió a las 12:35. El disco de la Luna empieza a salir de enfrente del Sol. Una serie de cálculos y estudios científicos desde la posición de la Luna y el Sol en el firmamento y la coincidencia de ambos han llegado a determinar cuándo ocurrirá un eclipse. El director del INSIBUME, Eddie Sánchez, anunció que el próximo eclipse total que se podrá observar en Guatemala será en 15 años. Para el próximo eclipse total de sol para Guatemala será en el 2032. Así que es un poco de paciencia y se pueden esperar. Lo que pasaba en un ratito con Crista, ya recorreremos el mundo y veremos qué pasó en Estados Unidos, que fue el lugar donde afortunadamente miles de personas en todo el país pudieron apreciar este fenómeno. Sin duda alguna, eso será más adelante. Mientras tanto, nos tenemos que situar en Guatemala y seguir hablando del sector salud. Obviamente cambiamos el ángulo de la noticia porque médicos y autoridades de salud se reunían con el fin de discutir la inconformidad por el traslado de reos a hospitales públicos para recibir atención médica. Según los galenos, ellos exigen seguridad para desempeñar sus labores. Veamos qué pasaba en el seno de esta reunión. Recuerde que ayer hablábamos con el director del Hospital Roosevelt y también hacía referencia al tema. Médicos del Hospital Roosevelt se reunieron con la ministra de Salud, Lucrecia Hernández Mac, quien tuvo su primer acercamiento con los médicos residentes tras el incidente armado del pasado miércoles. Previamente, la titular de salud se reunió con el director del hospital, Carlos Soto. En la reunión, las autoridades de salud y los médicos discreparon sobre el traslado de los reos a los hospitales nacionales, debido a que la ministra de Salud insistió en que se garanticen los servicios de salud y que los chequeos a los privados de libertad debían cumplirse por tratarse de órdenes judiciales. Gracias por el espacio. Sabemos que ustedes han estado en actividad todos estos días. Por su parte, los residentes manifestaron a Hernández Mac con algunas pancartas y de forma verbal su oposición a que se continúen los traslados de reos a los hospitales públicos por el inminente riesgo. También exigieron que se cumplan las medidas de seguridad de forma permanente y no solo ahora por el reciente ataque armado que cobró la vida de 7 personas, mientras que 12 civiles resultaron heridos. La reunión se celebró a puerta cerrada en el Hospital Roosevelt, ya que las autoridades del Ministerio de Salud restringieron el acceso a los medios de comunicación.
6 de la mañana con 27 minutos. Así es, y ayer se reanudaba la atención y se daba esta aglomeración de pacientes que recién observamos en algunas imágenes, pero hay que ampliar esta noticia. Claro, se lo comentábamos hace unos minutos. Tenemos que hablar de cómo luego del inicio del nuevo director del Hospital Roosevelt da entonces esta luz para reanudar las labores normales. Esta semana a los alrededores del Hospital Roosevelt volvieron a tener movimiento de pacientes y es que desde tempranas horas del día cientos de los mismos llegaron tanto al Hospital San Juan de Dios como al Roosevelt en busca de atención médica, ya que desde la semana pasada este servicio se había visto irregular. Alrededores del Hospital Roosevelt volvieron a ser escenario del movimiento de pacientes que con carnet en mano ingresaban desde horas de la madrugada para poder ser atendidos por los médicos. Durante el ingreso, todos los pacientes y personal administrativo se les revisó para evitar que ingresaran objetos prohibidos. El malestar aún persiste por medio de los médicos y enfermeras que indicaron que la falta de seguridad se pudo notar este día. Un claro ejemplo fue el batallón del ejército que ingresó cuando el reloj marcaba las 7:14 de la mañana. Los médicos continúan con su preocupación porque los galenos han dado de plazo esta semana para que el gobierno cumpla al 100% con lo prometido en seguridad perimetral y que ya no sean trasladados reos de alta peligrosidad. Bueno, obviamente ahí está el tema de la polémica, justamente. Y ustedes recordarán que ayer se presentaba una iniciativa para poder trasladar a estos reos de alta peligrosidad al hospital militar y se tienen ya respuestas. Y les quiero contar que ante la posibilidad justamente de que estos reos considerados de alta peligrosidad sean trasladados al centro médico militar, los familiares de oficiales retirados participaban en una manifestación rechazando esto. Sin embargo, autoridades de las Fuerzas Armadas han señalado que aún no se concreta dicha decisión, por lo que aún está pendiente de realizar este traslado. A las 7 de la mañana se reunió un grupo de personas frente al Centro Médico Militar para manifestar su rechazo ante la posibilidad del traslado de reos de alta peligrosidad a ese centro. Algunas señoras manifestaban su preocupación de que como resultado de ingresos o servicios que pudieran prestar a reos de alta peligrosidad, pudieran poner en peligro los sectores residenciales que existen alrededor del Centro Médico Militar. Sin embargo, el Ministerio de la Defensa ratificó que hasta el momento esa información es especulación, ya que no hay ninguna orden de recibir a privados de libertad en dicho centro. Tampoco hay información de que el tema fuera tratado en gabinete de gobierno. En caso los jueces determinaran que así debe ser, ellos acatarían la orden. La orden del presidente Jimmy Morales es que brindarán apoyo interinstitucional con clínicas móviles que se ubicarán en los centros de detención. Pero hablando del tema, surge justamente un punto interesante, está vinculado a la seguridad, a los incidentes, ya esta necesidad de reforzar a quienes, bueno, tienen que administrar justicia en el país. Claro, y esto era lo que sucedía ayer en el Congreso de la República. Diputados de la bancada todos presentaron una iniciativa para reformar la ley de apoyo a las fuerzas de seguridad civil. Esta propuesta incluye que el ejército no sea retirado de las calles, sino que al contrario, permanezca para brindar protección a la ciudadanía en conjunto con la Policía Nacional Civil. Además, la reforma plantea que el ejército tenga la facultad de capturar a ciudadanos que sean sorprendidos en flagrancia. Según los congresistas, esto no contraviene a los acuerdos de paz que plantea la reducción del ejército. Y saludamos a esta hora de la mañana justamente al diputado de la bancada Todos, Juan Ramón Lau. Bienvenido a Viva la Noticia, gracias por recibir nuestra llamada para poder ampliar un poco más esta iniciativa, los alcances y bueno, ¿cómo ve usted la discusión dentro del Congreso de la República? Lo escuchamos, adelante. Aló, sí, muy buenos días. Buen día, diputado. Adelante con la información. Bueno, sí, efectivamente, el día de ayer propuse y otros compañeros de la bancada que el Ejército de Guatemala continuara en las calles reformando el decreto 41-2000 en el cual se le están dando más facultades al Ejército de Guatemala y no solo sea una compañía o una fachada que colabore con la Policía Nacional Civil. Probablemente hay muchos temas importantes que se deben desprender de esto. ¿Cómo cree que será recibido por la sociedad en general? Porque estamos hablando de esta posibilidad, insistimos, de colaboración, porque de acuerdo a lo que leíamos en el comunicado, una vez que son capturadas estas personas y que son,
justamente encontradas en el momento en el que están en pleno delito son trasladadas inmediatamente a la PNC? Pues efectivamente la Policía Nacional Civil debe hacer las consignaciones a los tribunales competentes que corresponde. Es una situación distinta porque actualmente el Ejército de Guatemala solo le da un acompañamiento y, como repito, solo era un tema de fachada. Ahora el Ejército de Guatemala va a poder actuar de una forma activa al poder sorprender a los delincuentes en forma flagrante cometiendo delitos. Bueno, le agradecemos, diputado de la bancada Todos, Juan Ramón Lau, hablando de esta iniciativa del Ejército. Entonces, vamos a ver cómo prospera esto, pero es la información que tenemos hasta el momento, recordando también la pregunta que estamos haciendo esta mañana. Nuevamente la vamos a poner en pantalla para que usted pueda opinar y si está de acuerdo o no en relación a lo que estamos planteando. Ahí tiene usted entonces, si está de acuerdo en que el Ejército pueda apoyar con la seguridad ciudadana y realice arrestos, sí o no, son las opciones que tiene. Y podemos ver que el 89% de los guatemaltecos que han votado sí están de acuerdo con que el Ejército apoye entonces en la seguridad ciudadana. De la mañana con 33 minutos tenemos información de última hora que queremos compartir con todos ustedes y esta está relacionada con diferentes allanamientos que se están realizando esta mañana. Ha llegado entonces la noticia a nuestra sala de redacción de cómo se están llevando a cabo los mismos en diferentes sectores, no solamente de la ciudad de Guatemala, sino a nivel regional. Esta mañana la Fiscalía contra la Corrupción, en coordinación con las fuerzas de seguridad, realiza 5 allanamientos. Las diligencias se realizan con el objetivo de capturar a varias personas en seguimiento a un caso de investigación en el Ministerio de Gobernación, luego de que la Contraloría General de Cuentas denunciara el 18 de febrero del año 2016 que tras la auditoría realizada a 2 contratos de arrendamiento del año 2014 se registraron anomalías en la contratación para el arrendamiento de equipo con tecnología para la planeación, gestión y análisis de recursos de gobierno y la automatización de procesos de gestión institucional. Los detenidos son Raúl Arturo Valdés Castillo, exdirector de Servicios Administrativos y Financieros del Ministerio de Gobernación, y Cintia Lisbeth Villatoro, ex asesora del Ministerio de Gobernación. Información de último minuto que ha llegado a nuestra sala de redacción. Y dando una vuelta de página después de conocer esta noticia, tenemos que salir a las calles nuevamente con más temas, con algunos puntos importantes también que hay que destacar a esta hora del día. Por supuesto, presentarles a todos ustedes lo que puede suceder en las calles si no se tiene la precaución necesaria. Hablamos de cómo un motorista que iba prestando atención a su teléfono no ve este agujero. Esto es tan común, pasa tanto en las calles, no solo de Guatemala, sino de cualquier lugar del mundo, como lo van mostrando estas imágenes. Preste atención a esto que usted va a observar a continuación. Bueno, vea usted cómo este hombre iba observando su teléfono y por ir viendo su teléfono mientras manejaba, no observa este agujero que, segundos antes se había, ocasionado en este lugar. Esto ocurrió en China. Afortunadamente, sí, el accidentado no sufrió lesiones de gravedad. El socavón tenía unas dimensiones de 5 metros de ancho, 8 de longitud y 2 metros de profundidad. Pero además de la irresponsabilidad, obviamente, aunque esto estaba señalizado y todo lo demás, pero esta persona como que pasa la barrera y fíjense ustedes cómo se cae a este tremendo pozo que había en plena calle. Gracias a Dios no le pasó, nada grave, sin embargo sí nos deja una gran enseñanza a todos para no ir, siempre viendo nuestro teléfono mientras vamos manejando. 6 de la mañana con 37 minutos. Tenemos que hacer una pausa, pero muy rápida porque ya iniciamos el recorrido por los departamentos con Lorraine Quinto y tenemos más información. Tenemos mucho para compartir, así que quédese con nosotros. Esto y más a volver. Al regresar tenemos más noticias. Cuando volvamos, la erupción del volcán de fuego preocupa. Las recomendaciones son necesarias. Además, nos ubicamos en Barcelona porque autoridades catalanas confirman la muerte del presunto autor material de este atentado que se daba hace unos días. Y por supuesto, en algunos otros temas hablamos de esta intrépida aventura. Ya le vamos a contar de qué se trata. Nuestras redes sociales a su disposición, Facebook, Twitter, Instagram y por supuesto nuestro número de WhatsApp para que usted pueda realizar sus denuncias.